la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La diversidad empresarial y los pymes. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es un distinguido profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Paco ha escrito una cantidad de libros sobre economía y ha estado anteriormente en varios de los programas aquí en La Voz del Centro. Paco, háblanos primero sobre cómo está estructurado el mundo comercial en términos de grandes, pequeños. ¿Cómo se definen qué son los pymes, qué son las grandes empresas? Bueno, saludos a todos los radioescuchas. Un placer estar contigo aquí, Ángel. Siempre que pensamos en sistemas económicos, pensamos en grandes empresas estatales, en grandes empresas privadas, grandes corporaciones, ya sea manufactureras, grandes cadenas comerciales. Y ciertamente todas esas categorías de grandes empresas corporativas, sociedades anónimas o grandes empresas estatales, tienen su rol, tienen importancia. En unos sistemas más, en unos sistemas menos, pero en todos los sistemas. Defínase como se defina, sea socialista, capitalista, tanto las empresas estatales como las empresas privadas tienen importancia, tienen un papel. Pero muchas veces pasamos por alto las empresas que no se destacan, que no nos capturan la vista, que no nos deslumbran. Y son innumerables. Y en todos los países, sobre todo en los países desarrollados, hay un sinfín de pequeñas y medianas empresas que ocupan los espacios que no ocupan las grandes empresas y que son imprescindibles y que en muchas instancias son las que más empleos directos proveen. En el caso de Puerto Rico, por cierto, hay más de 40,000 pequeñas y medianas empresas que proveen más de 500,000 de empleos. El total de empleos en Puerto Rico es alrededor de 1,000,000. Si las pequeñas y medianas empresas te proveen 500,000 y a eso le sumas cerca de 200,000 autoempleados, pues tienes cerca de 700,000 empleos. Así que el gobierno y las grandes empresas proveen alrededor de 400,000, 200,000 uno, 200,000 otro. Estoy hablando a grosso modo, claro está. Permíteme definir cómo definen en Puerto Rico las pequeñas y medianas empresas para tener al menos una idea cuantitativa. Esa definición formal, informal, hay muchas definiciones, pero la definición formal la provee la Ley 62, que es del 2014. Por cierto, estas definiciones varían marginalmente de país en país, pero en la de Puerto Rico es la siguiente. Las llamadas microempresas son aquellas que tengan ventas anuales menores de $500,000 al año y alrededor de 7 empleados o menos. Esas son las microempresas, es decir, las pequeñísimas. Las pequeñas, para ir a las medianas y pequeñas ahora, las pequeñas tienen que tener ventas que no excedan los 3 millones anuales y alrededor de 25 empleados. Y las llamadas medianas, pues ventas de alrededor de 10 millones de dólares al año o menos y que no tengan más de 50 empleados. Eso es a grosso modo, claro, en las fronteras de esas definiciones caben muchas empresas. Y estas empresas son de la economía formal, es decir, pagan contribuciones, llenan planillas, esos empleados pagan seguro social, tienen ciertos beneficios marginales. Estamos en la economía formal. En la economía informal también hay empresas que llenan sus huecos y tienen cierto talento empresarial, no neguemos eso. Me estoy refiriendo a la economía del chiripeo, no me estoy refiriendo a la economía criminal propiamente. La economía informal provee también buen número de empleados. Claro, esos no están consignados en las cifras oficiales, pero se ha estimado, una vez se hizo un estudio, pero ya hace muchos años,
de los compañeros economistas en el Colegio de Mayagüez y la cifra se aproximaba a cerca de 300,000 empleos. Ellos estaban incluyendo en los 300,000 tanto la del chiripeo como la criminal. Yo estoy excluyendo la criminal por razones obvias, pero porque la criminal tiene un costo no únicamente económico, sino un enorme costo humano. Pero la economía informal del chiripeo presta un gran servicio social, pero es informal. No paga contribuciones, sus empleados no están consignados formalmente y crean un gran problema de seguridad social de futuro, porque esos empleados no están contribuyendo a ningún sistema de retiro, ni mucho menos seguro social, ni tienen beneficios marginales. Paco, ¿y dónde caería, por ejemplo, una persona que realiza limpieza, por ejemplo? Y vamos a suponer que ilegalmente uno le pague en efectivo, ¿verdad? Y si le pagas efectivo, pues obviamente entraría en ese grupo de informal, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿dónde caería si tú le pagas seguro social, le retienes los cargos de Hacienda, Medicare? ¿Dónde caería esa persona? Porque no es una empresa, es uno que contrata a esta persona y le reduce todos esos cargos. Ese figura como autoempleado, porque aunque tú le estás pagando, pero él es un contrato unipersonal. Es autoempleado, tan autoempleado como un abogado o un médico. Autoempleado. Y hay algunos de ellos, como tú dices, que están en la economía formal, que son cerca de 200,000, dicho sea de paso, contando abogados, médicos y demás. Y hay unos que están en la economía informal y hay otros que son fronterizos, que parte son informales, parte son formales, son fronterizos. Hay revendones que tú ves por ahí que están formalizados, pero que parte de su operación escapa a la formalidad. Y eso no es fácil de capturar, de definir. Ok, Paco, resumiendo, o sea, tú me dices que hay 1 millón de empleados en Puerto Rico, ¿verdad? Poco más de 1 millón, ahora mismo. Ok. De esos 400,000 es este grupo. Casi medio millón. Medio millón. Y entonces, del resto hay como 200,000 autoempleados. Eso te deja cerca de 400,000, porque es 1.100.000 más o menos. Okay. Cerca de 400,000 entre las empresas convencionales, las grandes empresas y el gobierno. Y tanto grandes empresas manufactureras como comerciales. Okay. Eso es así en Puerto Rico y así fuera de Puerto Rico también. Es así en Estados Unidos. En Estados Unidos nos fijamos mucho en el aparato corporativo. ¿Quién no sabe quién es la automotriz Ford o la General Electric? Pero y las pequeñas y medianas empresas, que son innumerables. Si tú viajas por las cajeteras en Puerto Rico, no por el expreso necesariamente, pero por las cajeteras, tú ves un montón de chinchojos, de pequeñas entidades que tú no sabes qué están haciendo, pero que tú sabes que están haciendo algo comercial y demás. Y muchas de ellas son formales. De hecho, tienen unos establecimientos modestos, pero vistosos. Se ven. Luce increíble. Esto era lo que yo te conté hace un tiempo atrás, que me contaba un viejo profesor de Georgetown, Cyril Sibot se llamaba, que era de Eslovenia. Y él decía que un sistema económico, lo que uno ve generalmente son los bloques de hielo, como un vaso que tú le echas bloques de hielo, pero no ven los huecos. Cuando los hielos se degiten, si esas empresas no existen, si esas pequeñas y medianas empresas, si ese enjambre empresarial no existe, y lo único que existe son las empresas, las grandes corporaciones privadas o las grandes empresas estatales, cuando los hielos se degiten, pasa como en el vaso. El vaso parece lleno, pero realmente no llega ni a la mitad, está vacío. Y él dice que cuando hay crisis económicas y esos espacios no están llenos, esos huecos no están llenos, el colapso es aún más grande. Lo que pasó, señalaba él, en la Unión Soviética, que eran eminentemente empresas estatales, cuando entró en crisis el sistema, colapsó y pero faltaba una buena base que llenara los huecos de la economía, una buena base de pequeñas y medianas empresas. De hecho, vemos que en parte en Cuba, las últimas décadas, es que han surgido y el gobierno ha promovido de empresarismo, los famosos paladares. Así es. Que son pequeños restaurantes y el gobierno los ha permitido, que antes no lo permitía. Así es.
Así es. A mí me llama la atención, por ejemplo, yo tengo aquí conmigo un directorio de cooperativas, lo que llaman en el sistema cooperativo de Puerto Rico tipos diversos. Y no son otra cosa que cooperativas de base, que no son las cooperativas de ojo y crédito que conocemos, no es la cooperativa de seguros múltiples ni la cooperativa de seguros vida, son pequeñas empresas cooperativas a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico. Y cuando veo el directorio veo que hay cooperativas agrícolas, hay cafeterías, hay cooperativas comerciales, hay cooperativas en la población de confinados, hay cooperativas para ciertos servicios, hay cooperativas de construcción, cooperativas de costura, cooperativas de educación, de energía, de las cuales lo cual quiero mencionar en un momento, de estacionamiento, hay pequeñas farmacias cooperativas, hay gasolineras, hay cooperativas de salud, de transportación, de turismo, de vivienda y de otros servicios. Me llamaron la atención la de energía, entonces busqué. Este directorio, por cierto, ya tiene algunos años, 3 o 4 años, puede haber más en estos momentos, sobre todo en el caso de las de energía, porque lo de la energía solar ha cobrado vigor últimamente. Pero destaco 2. Aquí tengo una cooperativa de energía, se llama Energía de San Salvador, se la llama Pirucho Cooperativa, que es en el barrio San Salvador de Caguas. Esa es una cooperativa solar y básicamente lo que hace la cooperativa, por cierto, la cooperativa se organizó, no sé cuál ha sido su desarrollo, porque yo oí una presentación ya hace 2 o 3 años de ellos, la organizaron entre unos miembros de la comunidad de orientación cooperativista y la iglesia de la comunidad, que creo que era católica o es católica, y se unieron y empezaron a decir, bueno, tenemos que transitar hacia la energía solar, y empezaron a auspiciar el establecimiento de paneles solares, baterías para almacenamiento en distintas casas de la comunidad. Pero como estas casas eran modestas y los propietarios no tenían muchos medios, pues la cooperativa era la dueña del equipo, pero se lo facilitaba a estas personas bajo una especie de alquiler módico. Aunaban recursos para tener la cooperativa de energía solar. Y la otra cooperativa, esta no está en Cagua, esta está en la montaña, por allá por Adjuntas, Jayuya y Utuado. Se llama Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Esta es a base de agua hidroeléctrica. A mí me parecen esfuerzos interesantes que pasan desapercibidos. Y los hay en forma cooperativa, los hay en forma comunal, son distintas gestiones empresariales. Y no hay que subestimar, cuando digo empresarial, son verdaderos empresarios. Empresarios son gestores de nuevos productos, gestores de nuevas actividades económicas. Son gestores, por más modestos que sean, y a veces aunan esfuerzos y no son tan modestos como parece. A veces proveen electricidad a comunidades. Así que hay mucha iniciativa a nivel de los espacios. Esto formalmente le llaman economía intersticial, los intersticios. Los intersticios no son otra cosa que huecos. Por ejemplo, cuando usted tiene un sofá, entre los almohadones hay huecos. Usted lo único que ve son los almohadones. Los demás son huecos. Si esos huecos no se ocupan, en el caso de la economía, si la economía se debilita, puede colapsar. Y por cierto, cuando hablamos en Puerto Rico de la promoción de inversión externa, que no estoy diciendo que no haga falta, lo que estoy diciendo es que debe haber una política coherente, porque ¿para qué es que se incentiva la inversión del exterior? Para varias cosas. Una, para importar tecnología. Hay que tener una política tecnológica. 2, para insertarnos en distintos mercados. Pues es bueno diversificar las fuentes de esa inversión externa para que sean de distintos mercados y así conectarnos con ellos. 3, para importar conocimiento, ciertamente, pero también para movilizar recursos locales en la medida en que esas empresas del exterior que se establecen aquí se vinculan con esta economía de los huecos, estimulan la movilización de recursos locales, porque si no hay movilización de recursos locales, es decir, de talento local, gente local,
a ojos locales, recursos verdaderamente locales, no hay desarrollo. Se desarrollan los enclaves, esos enclaves aislados del resto de la economía, que van y vienen. Un día están como las textiles de la década del 50 y al otro día cambian las circunstancias en la economía mundial o en la economía de la metrópoli y se caen esos enclaves, como las petroquímicas o como las farmacéuticas. No, que en la medida en que movilizan recursos locales pasan dos cosas. Hay más elaboramiento y a esas empresas, al estar vinculadas, se les hace más difícil irse. O además, si acaso se van, ya ha habido algún desarrollo empresarial en el país y ese no se va. Y de eso es que estamos hablando, del desarrollo de esa economía que está en los huecos, que por cierto, tienen capacidad exportadora también, hay que tener cierta política con relación a la exportación. Yo no recuerdo, Ángel, si tú te acuerdas de los primeros programas que hicimos sobre soberanías exitosas, que ya hace más de 20 años, y hablábamos de Irlanda. Y yo recuerdo, no sé en qué habrá parado ese caso ahora, pero sí recuerdo que había pequeñas empresas en Irlanda que querían exportar y tenían algunos vínculos para exportación y se le hacía muy difícil, sobre todo, el almacenamiento en el mercado de destino, en el mercado de llegada. Y al gobierno se le ocurrió lo siguiente: bueno, ustedes son muy pequeños para mantener un almacén allá, pero ¿qué tal si hacemos un gran almacén? El gobierno lo coordina y cada uno de ustedes aporta. Muchas de estas pequeñas empresas eran exportadoras. ¿Exportadoras de qué? Podían ser exportadoras, por ejemplo, de jaleas. Hay cooperativas agroindustriales que hacen jaleas y demás, pero muy pequeñas para ellos exportar solo. Pero si hay otras pequeñas empresas que exportan plásticos, ¿te acuerdas de las sillas plásticas de aquella empresa de Ponce? Que por cierto yo creo que desapareció. Que exportaba, era... Los vasallos. Los vasallos. Pues ahí tú tenías un ejemplo. De plástico también. Exactamente. No tan pequeña, por cierto. Sí. Mucho más que mediana, diría yo. Pues, pero ese era un ejemplo que desapareció. Creo que desapareció. Sí. Pues bien, esas distintas exportaciones, ¿qué hizo el gobierno de Irlanda? Caramba, se lo voy a facilitar. Yo me encargo de coordinarlos a ustedes y de establecer el almacén. Y ustedes se encargan de suplir ese almacén y luego de la distribución en el mercado de exportación. Así que a veces son pequeñas ideas, pero que se convierten en grandes proyectos. Ahora, Paco, es curioso cuando tú tienes que el Estado viene y favorece a multinacionales en contra de los intereses de los pequeños comerciantes. Como, por ejemplo, lo hemos visto con las multitiendas. Eso es así. Algunas de ellas se establecieron en Santurce y entonces le dan exención contributiva de los patentes. Entonces, estas multinacionales ya tienen presupuestado pagar las patentes. Y es porque un alcalde quiere llevarse esa firma para su municipio y entonces entra una competencia entre los alcaldes y en realidad acaba la firma no pagando patente y entonces perjudica a todos los otros comerciantes locales que tienen que pagar patente. Por eso es importante, si tú vas, y muchos países lo hacen, no estamos descubriendo el Orinoco, si tú vas a promover inversión externa en el país, digamos el establecimiento de tiendas o de fábricas, lo que fuere, del exterior, tienes que tener una política coherente. No es que no lo hagas, pero tienes que tener una política. Es decir, hay que distinguir entre inversión directa externa que genera actividad nueva o inversión directa externa que desplaza actividad existente. Son dos cosas distintas. No puedes tratarlas de la misma manera. Y aquí la desesperación por atraer inversión ha sido tal que no se discrimina. La palabra discrimen a veces se oye fea y cuando es racial o religiosa es bien fea, pero hay que discriminar entre lo bueno y lo malo. Hay que discriminar entre lo que es útil y lo que puede ser muy poco útil. Pues hay que discriminar entre la inversión directa externa que crea empleos, que crea nueva actividad económica y aquella que desplaza actividad existente. Hay que distinguir entre empresas nuevas que pueden no contaminar el ambiente y las que sí lo contaminan. Esas distinciones tienen que estar inscritas en una política de inversión coherente.
En Puerto Rico no se ha definido bien eso. Se ha intentado, pero no se ha refinado bien. En España, por ejemplo, tú tienes que estas megatiendas, y no que las megatiendas sean malas, megatiendas tienen su función, pero estas megatiendas, ellos no le dan permiso de establecerse en los centros urbanos. Siempre están a las afueras. O sea, Carrefour, por ejemplo, que es el equivalente de Walmart en Francia, pero que está en todas partes, es la principal tienda en China. No es Walmart, sino Carrefour. Carrefour está a las afueras de Madrid, de Sevilla, pero no en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad ellos protegen las pequeñas farmacias, las pequeñas tiendas, a todos estos pymes, o sea, de todos tamaños. Ellos los protegen y no los abandonan contra las megatiendas. Cierto, por eso te digo que no estamos descubriendo el Orinoco. Inclusive en algunos estados de Estados Unidos, no en todos, en algunos estados protegen también a las pequeñas y medianas empresas ante las megatiendas. Eso. De hecho, Walmart no estaba, creo que hace poco fue que vino a entrar en Nueva York. Así es. Y no estaba en Nueva York, estaba fuera de Nueva York, porque el estado no lo permitía. Ahora, Paco, y en términos de el gobierno, el gobierno tiene algún... Esto entra bajo el Departamento de Comercio. ¿Quién se encarga de esto? El Departamento de Desarrollo Económico. Tiene algunos, fíjate, tiene algunos programas algunos programas de incentivos en términos de proveer cierta orientación, cierta educación sobre todo para las nuevas, para donde hay innovación, pero no ha sido lo suficiente ciertamente y no es la prioridad. Una cosa que a mí también me llama la atención, Ángela, ahora que estamos hablando de incentivos, es cómo incentivar las pequeñas empresas que están en la economía informal, que están haciendo una actividad socialmente legítima, claro está, pero que no están en la economía formal. Un chiripeo por ahí. Pues mira, si lo único que tú le dices es que cuando pases a la economía formal vas a llenar la planilla de contribución sobre ingresos y vas a pagar el IVU y todas esas cosas, pues se van a resentir un poco. No es que no hagan eso, pero le tienes que dar alguna carnada, decir, caramba, mire, si tú ingresas a la economía formal, si llenas la planilla, vas a estar cobijado por un plan universal de salud o vas a estar cobijado vas a tener que pagar seguro social, pero tus empleados van a tener cierta seguridad cuando lleguen a la edad de retiro. Vas a tener algún plan de educativo para tus trabajadores. Hay que incentivarlos con planes que son positivos no únicamente para esa empresa, sino que son realmente positivos para el país, porque tener buena salud, buena educación, buena gestión empresarial es saludable para el país, no meramente para la empresa en particular. Y también, Paco, estas empresas no solamente proveen actividad económica, sino que al núcleo familiar juega un papel bien importante para el núcleo familiar. Por ejemplo, los negocios que son de familia. Y entonces tiene una farmacia en la isla, por ejemplo. Y entonces, pues ahí se emplean los hijos, se emplean los sobrinos, y entonces al final se convierte en un negocio de familia, lo cual yo creo que es extraordinario en términos de la motivación de los personajes y también cumple una función social, más allá que la económica. Fíjate, en esto estoy buscando aquí en una nota que tengo porque hay, con los negocios de familia, como estas empresas pequeñas son negocios de familia, hay grandes ventajas, pero hay una desventaja y es la sucesión. ¿Cómo darle continuidad? La gran ventaja del invento de las corporaciones por acciones es que tienen una continuidad que no tiene un negocio de familia, que tiene un problema de sucesión. Yo estaba leyendo el otro día un libro escrito por un empresario, que es un empresario poco convencional porque es académico, empresario, ha tenido distintas empresas y es un promotor de pequeñas y medianas empresas, sobre todo de empresas familiares, que se llama Manuel Morales. Sí, y tiene un instituto de negocios de familia para proveer consejos sobre este asunto de la continuidad y de otro tipo de problemas que pueden confrontar estas pequeñas y medianas empresas, porque no estamos hablando, en este mundo
no hay utopía. Los seres humanos no somos ángeles, somos seres humanos. Tanto las empresas estatales tienen sus particulares problemas, como puede ser la politización. Las empresas corporativas convencionales tienen sus particulares problemas, como puede ser el enorme poder político que a veces conjugan las rentas esas que a veces ganan, que son ganancias excesivas. Y las pequeñas y medianas empresas también tienen sus problemas. En este caso, pues la falta de sucesión a veces es un problema de sucesión. Así que todas tienen sus particulares problemas y hay que reconocerlos y enfrentarlos. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Diversidad Empresarial y los pymes. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Catalá Oliveras, prominente economista y profesor jubilado de Economía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando que en Puerto Rico se estima que hay 1.100.000 empleados formales. Sí, eso según las cifras de la propia Junta de Planificación. Y de esos 500.000 se estima que son pequeñas y medianas empresas. Así es. Y 200.000 que son autoempleados. Así es. Y ahí puede ser desde personas de limpieza hasta doctores, abogados. Y se estima que el resto, que son 400.000, se divide entre el gobierno y las grandes empresas. Así es. Grosso modo, claro está. Sí. Ahora, se les debe sumar a el 1.100.000 lo que es la economía informal, que es lo que no aparece en ningún sitio. Esa es la más difícil. Y de eso, me dice nuestro invitado que la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, en unos estudios que han hecho. Pero de hace años. Estimaban que habían 300.000 personas en esa economía informal que incluye la ilícita. Sí, ahí estaba incluido todo lo informal. Sí. Y todo esto es en efectivo, obviamente, y hay un por ciento, no se sabe, pero debe ser un por lo menos una tercera parte debería ser de las actividades ilegales. Ciertamente, cuando hablamos de la economía informal, pues hay mucha imprecisión. Pero con esto también reconocemos que cuando examinamos las estadísticas del mercado laboral en Puerto Rico, son estadísticas que están... es un esfuerzo legítimo esas estadísticas que se publican en el Departamento del Trabajo, debo reconocerlo, pero parten de un mercado que en sí es disfuncional, por lo tanto las estadísticas reflejan esa disfuncionalidad. Primero es un mercado disfuncional por el trasiego de gente que hay en Puerto Rico. Mucha emigración, eso altera la población. El grueso de los que han emigrado tienen más de 16 años, pues la población de 16 años o más, que es la que se toma para calcular el grupo trabajador, porque la tasa de empleo en Puerto Rico no es otra cosa que el grupo trabajador sobre la población que tiene 16 años o más, pero hay un gran flujo. Por lo tanto, esa tasa de participación laboral, que decimos quiénes están en el mercado de trabajo como empleados o buscando trabajo, primero, que son de la economía formal nada más. Segundo, que todo este flujo migratorio altera esas cifras. Así que cuando decimos que es 40% o 42, 43%, como han sido las últimas, esa tasa de participación laboral, estamos diciendo, oye, de esa población que tiene 16 años o más, hay más del 60% que está fuera del mercado laboral y uno se pregunta, ¿y dónde están? Pues a veces está mal medido, pero segundo, a otras veces podemos concluir que parte de ella al menos está en la economía informal.
Parte de ella también son amas y amos de casa. Digo amas y amos de casa porque hay amos de casa también, aunque menos. Así que parte de eso está por ahí reguereteada. Y claro, están los que tienen, como decía un viejo profesor mío, una desinclinación natural hacia el trabajo. Ya esa es otra categoría. Paco, ¿y este número de 1.100.000 ha ido decreciendo? Sí, ha ido decreciendo. Aquí la población ha decrecido. ¿A qué número llegó hasta el...? Nunca llegó a estar muy alto porque siempre la tasa de participación laboral en Puerto Rico desde hace décadas ha sido relativamente baja. Para dramatizarlo un poco, la tasa de participación laboral cuando más alta era en Puerto Rico era poco más del 50% y de eso hace más de 50 años. Ahora está por el 43%. Para citarte un vecino, Costa Rica, que tiene una escala análoga a la nuestra, tiene una tasa de participación superior al 60%. La de Estados Unidos en general, como promedio, claro está, porque un país grande, es más del 60%. La de Singapur, ahí trabaja hasta el gato, es más del 70%. Y la de Puerto Rico está en 43%. Así que tenemos un mercado laboral, pues, extraño, por decirlo de alguna manera. Así que, pero la población que trabajaba en Puerto Rico llegó a estar, sobrepasó 1.300.000, 1.400.000. Así que tenemos 300, 400.000 trabajos menos. Eso se puede entender por la emigración, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos una tasa tan baja, Paco? ¿Cuáles son las causas? Bueno, primero aquí, una causa es la economía informal. Otra causa es que también Puerto Rico está vinculado a un país rico que tiene una serie de programas de carácter social. Aquí hay dependencia. Uno de los grandes problemas de este país es la dependencia. Dependencia económica, dependencia política, dependencia psicológica. Esa dependencia se expresa de distintas maneras. Por ejemplo, cuando tú haces que una empresa dependa exclusivamente de su exención contributiva, pues es dependiente, en este caso de la exención contributiva, de lo que deja de pagar en responsabilidad social, porque las contribuciones no son otra cosa que responsabilidad social. Y cuando tú tienes una familia que no trabaja, pero que recibe el PAN, está inscrita en el plan de asistencia nutricional, pues también es dependencia. Hay dependencia plenamente justificada por pobreza y por discapacidad. Si tú tienes un discapacitado, a veces uno diría, no deben recibir los servicios gratuitos que están recibiendo, deben recibir más. Pero a veces tiene familias que no han conocido en décadas lo que es el mercado de trabajo. Y esas familias, pues, pueden lograr satisfacer ciertas urgencias básicas sin necesariamente trabajar. Pues eso también puede servir de estímulo a no ingresar al mercado de trabajo, sobre todo si ingresas y generas un salario o recibes un salario y te quitan la ayuda que estás recibiendo. Por eso hay que esquematizar ciertos planes de transición cuando tú pasas de estar recibiendo ayuda del Estado y e ingresas al mercado, porque no se te debe castigar, porque entonces sirve de disuasivo la ayuda que estás recibiendo del Estado sirve de disuasivo para ingresar al mercado. Y hay que incentivarlo de alguna manera. No es fácil, sobre todo cuando coexisten, por un lado, urgencias básicas reales y por otro lado, vicios. Y cómo separar el grano de la paja no es fácil. Por eso necesitaríamos un buen departamento de servicios sociales o de la familia, como se le llama ahora, que creo que no tenemos. Paco, ¿y estas estadísticas son confiables? Porque yo sé que el Instituto de Estadística hubo problemas en un momento dado.
Mira, el Instituto de Estadísticas hizo un esfuerzo, pero ha habido problemas y de administración, de continuidad. Hay esfuerzos. Todas estas estadísticas están en entredicho, desafortunadamente. Por ejemplo, las estadísticas de empleo se hacen a base de encuestas que realiza el Departamento del Trabajo. Y esas estadísticas son tan buenas como sean las encuestas. Aquí hay hay dos encuestas básicas. Una es las encuestas a la familia, donde te visitan o te llaman y te dicen, ¿estás trabajando? ¿En qué estás trabajando? Para decirlo de manera sencilla. Y la otra encuesta es a los establecimientos. En este caso, es al empresario que le dicen, ¿cuántos empleados tiene? Y hay mentiras de todas maneras. Hay empresarios aquí entre nosotros que dicen tener menos empleados de los que tienen porque no quieren pagarle mucho al fondo, no quieren pagar muchas primas al Fondo del Seguro del Estado, que depende del número de empleados que tenga. Así que hay muchas irregularidades en esos muestreos y en las respuestas de los muestrados, es decir, sean establecimientos o sean familias. Así que esas estadísticas están en entredicho. No es que no tengan alguna utilidad, porque peor sería que adivináramos, ¿verdad? Pero están en entredicho. Paco, ¿y cómo compara esta situación con la República Dominicana? Las tasas de participación allá son más altas. Lo de las pequeñas y medianas empresas, eso está generalizado. Las hay en República Dominicana. Y la economía informal también. Y la economía informal, sin lugar a duda. Eso sin lugar a duda. Y tanto la economía informal legítima, es decir, que rinde servicios legítimos, como la economía informal ilegal. No ilegal, sino criminal. El trasiego de drogas, probablemente estamos vinculados, como lo estamos con Colombia y Venezuela y demás. Eso desafortunadamente existe en todos estos países. Es curioso que el caso de Cuba y la Revolución Cubana, cuando se dio a cabo la Revolución Cubana en el 59, 60, había todo un plan económico bastante completo. Muchos de los economistas acabaron exiliados aquí en Puerto Rico. De hecho, hubo reuniones que vino dignatarios del gobierno de Fidel Castro a Puerto Rico. Se reunieron de hecho, Juan Manuel García Pasalacua fue el anfitrión en el Departamento de Estado. Se reunieron con la gente de Fomento, Teodoro Moscoso, y que había todo un plan. Y de hecho, ellos hablaban de nacionalización solamente en esa primera etapa, o en el plan. Lo único que estaba era la telefónica y la energía eléctrica, que eran compañías americanas. Y entonces se mantenían la empresa privada. Y no fue hasta que Fidel cambia ese plan, lo eliminaron, y entonces nacionalizaron toda la empresa privada. Y es curioso porque años después, a mí me cuenta una persona que estuvo envuelto en esto, que Fidel, en un viaje a Chile, le admitió a Salvador Allende que ese había sido un gran error haber nacionalizado todo este grupo de empresas medianas y pequeñas, que no tiene que ver nada con las megatiendas y con las corporaciones multinacionales de Estados Unidos que estaban en Cuba bajo el gobierno de Batista. Y que él admite que fue un gran error. Fíjate, yo creo que eso que tú estás diciendo refleja la importancia de la multiplicidad, de que haya multiplicidad de gestiones empresariales, es decir, distintas. Para algunas cosas son pertinentes las empresas gubernamentales estatales, sí. Para otras pequeñas y medianas empresas, sí. Para otras actividades se necesita cierta escala que requiere ya unas empresas grandes, sean estatales o en ocasiones privadas, sí. Unas pueden asumir formas cooperativas, sí. Otras pueden ser formas privadas convencionales, también. Otras pueden ser empresas autogestionadas por los propios trabajadores que eligen la gerencia, también. Porque distintas actividades requieren distintas formas empresariales. Además, todo ser humano, y esto lo dicen los
teóricos del conocimiento humano, que yo no sé cómo se llaman filosóficamente hablando, señalan que cada ser humano cree saber más de lo que realmente sabe. Cada uno de nosotros cree saber más de lo que sabe. Logramos hacer cosas gracias a que compartimos los conocimientos de otros. El mío se conjuga con el tuyo y con el del otro y del otro. Y para eso tiene que haber un gran pluralismo. No únicamente pluralismo político, sino pluralismo empresarial. La palabra empresario a veces resulta desagradable, porque uno cuando oye empresario en quien piensa es esos jefes de grandes empresas transnacionales que son inescrupulosos y que por $1 le cortan la cabeza a cualquiera. No, pero cuando yo hablo de empresarios, estoy hablando del empresario que gesta nuevas actividades desde el gobierno. Puede ser un funcionario gubernamental, como puede ser un gerente de una cooperativa, o como puede ser un grupo de cooperativistas, como puede ser un pequeño y mediano empresario, como puede ser alguien que tiene un pequeño comercio, un revendón, como puede ser un empresario individual, un jardinero. Tienen talento empresarial. Oye, yo respeto mucho cuando veo a personas que se ganan la vida vendiendo viandas en una esquina. Tú sabes el talento que tiene que tener esa gente para buscar esas viandas, si no las cultivan, para comprárselas a un agricultor, para luego organizarse y para venderlas, ponerle precio, que sea un precio razonable para el que la consuma, porque de no las vende. Eso requiere cierto talento. Y luego tener que cumplir con cierta reglamentación. Estoy hablando del empresario formal, naturalmente. Pagar sus contribuciones, cumplir con una reglamentación de salubridad y demás. Eso requiere un gran talento empresarial. Pues hay que tenerle respeto a eso. Y eso lo necesita todo sistema, desde la extrema de la izquierda hasta la extrema derecha. Todo sistema necesita de ese talento empresarial. De hecho, eso que tú mencionas de los que venden frutas y vegetales, yo creo que en el caso de Puerto Rico es verdadero empresarismo. Porque, por ejemplo, tú ves esto en la ciudad de Nueva York, pero en la ciudad de Nueva York no es empresarismo porque hay unos grupos que controlan todo esto y lo que hace es llevan los empleados, le llevan las frutas. El empresarismo está a un nivel alto, no el tipo que te está vendiendo las frutas. Ese solamente es parte de un grupo, usualmente son o indios o latinoamericanos o vienen de algunos sitios específicos y todos se traen amigos y se van contratando ellos, pero ellos no son los empresarios. Hay unos empresarios arriba que son los que manejan, los que compran todas las frutas y las distribuyen en los distintos sitios. Yo creo que el de Puerto Rico tiene más mérito todavía. Sí, y es bueno que tú menciones eso porque en todos sitios se cuecen habas. ¿Hay defectos en todo? Claro que sí. ¿Hay injusticia? Sí, aquí en Puerto Rico hay desigualdad en riqueza, desigualdad en distribución de ingresos, pero esa injusticia no significa que haya que acabar con el talento empresarial. Lo que hay que usar es la gestión empresarial para enfrentarse en la injusticia. Hay acaparadores, hay monopolización. Sí, pues debemos combatir la monopolización y el acaparamiento, pero eso no significa combatir la gestión empresarial. La gestión empresarial debe ser, por eso que yo digo que debe ser pluralista y debe haber muchas formas empresariales para que prime la justicia económica. Por ejemplo, yo creo también que motivando ese empresarismo, Paco, la banca, por ejemplo, que es clave, porque el financiamiento es crítico para cualquier establecimiento de cualquier tipo de negocio, sea pequeño, grande, mediano. Entonces, ahora mismo la banca está bastante restringida por el gobierno federal. Y es irónico, porque yo creo que en vez de enviar ciertos dádivas a Puerto Rico, sería más ventajoso para Puerto Rico y para la economía darle incentivo o darle flexibilidad a los bancos para que puedan prestar más dinero a través de garantías del Small Business Administration o como fuera, cosa que el banco no tuviera tanto riesgo y se pudiera tomar unas iniciativas para ayudar a empresarios pequeños que no tienen los fondos. Cuando la cantidad de negocios que tú ves aquí cerrados, gasolineras cerradas, yo creo que hay gente que estaría dispuesto a trabajar y tener su propia gasolinera, pero sencillamente no tienen los recursos de financiamiento. Yo creo que el financiamiento es clave. En eso hay que, no únicamente se trata de los bancos, que son bien importantes, y que ahora solamente tenemos creo que tres bancos.
También las cooperativas de ahorro y crédito deben jugar un papel bien activo en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas y de distintas gestiones empresariales. Pero son demasiado conservadoras. Lo son. Una de las cosas que pasa en el cooperativismo, si tú tienes pequeñas cooperativas de ahorro y crédito que no tienen cierta integración, correr riesgo se le hace bien difícil. Y eso las torna conservadoras. Esa es una restricción que hay que vencer. Lo otro es el Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo, yo recuerdo cuando se fundó, es interesante eso, el Banco de Desarrollo se fundó para el 85, en la segunda administración del gobernador Rafael Hernández Colón. Recuerdo que fue un proyecto de mayoría, pero que el Partido Independentista Puertorriqueño, que estaba iniciando su gestión legislativa cuando fueron electos allá en el 84, David Noriega a la Cámara y Rubén Bejíos al Senado, fueron coauspiciadores del proyecto del Banco de Desarrollo. Yo era asesor entonces, éramos creyentes en el proyecto del Banco de Desarrollo porque estaba orientado precisamente a financiar unos proyectos, a veces con ciertos márgenes de riesgo, porque cuando son pequeños y son innovadores, pues hay riesgo. Pero el Banco de Desarrollo iba a cumplir ese papel y en parte lo ha cumplido, en parte. Luego ha habido en Puerto Rico muchas dificultades. Bueno, el banco hermano, el Banco de Fomento, pues desapareció, vino la quiebra, toda esta crisis posterior. Pero en principio la idea del Banco de Desarrollo era buena y menciono el hecho de que el PIB la apoyara para que vieran el apoyo de distintos sectores ideológicos con relación a un mismo proyecto. De hecho, uno de los primeros directores de ese banco, ya que estaba jubilado, fue don Teodoro Moscoso. Paco, ¿y era salvable el Banco de Fomento? Es posible que sí. Yo no me atrevo, porque no tengo aquí los números, ni tengo no he hecho un examen concienzudo sobre el particular. Pero el Banco de Fomento evidentemente fue descapitalizado, ¿no? Hubo proyectos, fueron dejados, a veces con propósitos buenos, pero mal ejecutados. Aquí hay muchos buenos propósitos, pero hay muy pobre ejecución en muchas instancias. Mira la ley 25, por ejemplo, de corrección. La ley muy buena, probablemente tiene muy buenos propósitos, pero evidentemente ha sido muy mal administrada. Basta ver el escándalo de corrección y rehabilitación para citar un caso totalmente ajeno a lo que estamos discutiendo. Pero con el Banco de Fomento probablemente pasó algo similar. Claro, esos bancos también, como los bancos comerciales, les pasó lo mismo. Esos bancos recibían fondos 936, porque los fondos 936 eran depositados tanto en bancos comerciales como en los bancos públicos, en el Banco de Desarrollo y en el Banco de Fomento. Y los intereses que se pagaban por esos fondos 936 eran relativamente bajos porque tenían una ventaja las corporaciones 936. Esos intereses los podían repatriar a Estados Unidos y ser libres de contribuciones allá. Así que se le podían pagar intereses relativamente bajos acá y eso no era oneroso para las corporaciones 936. Pero naturalmente, mientras estuvo vigente esa disposición, pues tenían gran liquidez, tanto los bancos comerciales como los bancos públicos. Y esa liquidez pues desapareció. Y desapareció. Ahí no hubo transición, porque la disposición con relación a los fondos 936 fue de aplicación inmediata, inclusive retroactiva. Donde hubo transición fue con relación a las ganancias operacionales de las empresas 936, pero no a los llamados ingresos pasivos, que eran intereses que recibían o ganancias que recibían de sus inversiones financieras o ahorros que estaban aquí depositados en la banca comercial y en la banca pública. Así eso desapareció de golpe y pojazo. Paco, tú mencionaste las cooperativas y yo creo que una de las grandes diferencias que hay entre la forma de operar las cooperativas y la banca comercial, me refiero más bien a nivel de emisión de crédito, de préstamos que cojan particularmente comerciantes, es las juntas de directores. Porque las juntas de directores de los bancos, tú las examinas y todos son empresarios exitosos en distintos negocios. Y gente que le añade a la junta. Porque las juntas, como sabemos, son las que aprueban los préstamos o comités de la junta.
Así que los préstamos grandes particularmente. Así que cuando tú comparas las juntas de las cooperativas, son personas que son nombradas allí por otras consideraciones o con otras cualificaciones, ya sea que son estudiosos del cooperativismo, ya sea que son ciudadanos de los pueblos importantes, ya sea que tengan conexiones políticas, pero cuando tú lo examinas con muy raras excepciones, no son empresarios, no saben lo que es correr un negocio y por eso es que tienen miedo de dar estos préstamos, porque obviamente hay unas regulaciones federales, etcétera, y no quieren buscarse problemas. Así que yo creo que ese es un problema crítico para que las cooperativas puedan manejarse como un banco comercial con esos parámetros de un banco comercial. Fíjate, las condiciones iniciales cuentan. ¿Cómo se originaron esas cooperativas? Yo hace unos 20 años atrás, cuando estaba activo en el cooperativismo y visité muchas cooperativas de Puerto Rico, hice algunos trabajos para la Liga de Cooperativas, pero eso hace muchos años. Y algo que advertí en las muchas cooperativas que visité por toda la isla, siempre los recuerdo con mucho cariño porque era y es gente buenísima, es que en las juntas de directores de esas cooperativas, como tienen un origen comunal, pues ¿quiénes la componen? Pues el abogado del pueblo, el maestro retirado, policía retirado, gente buenísima y que tienen un compromiso con la cooperativa y con la comunidad sin lugar a duda, pero que tienden a ser, por buen juicio, conservadores, porque no se atreven a asumir unos riesgos que pongan en peligro o porque ellos estimen que pongan en peligro la estabilidad financiera de la cooperativa. Y además le falta muchas veces el recurso empresarial, profesional, que para poder administrar negocios de cierta escala. La única manera de vencer eso, bueno, hay muchas maneras, pero una de las maneras es la integración entre distintas cooperativas de ahorro y crédito. Ahí vence el problema de la escala. Pero también tienen que profesionalizar el nombramiento de ciertos comités. Quizás las juntas pueden seguir siendo así, no lo sé, pero hay que profesionalizar la gerencia y los comités, sobre todo los comités de crédito, para poder, por un lado, tener el conocimiento para tomar esas decisiones difíciles y, por otro lado, con la integración, tener la escala para asumir unos riesgos que en pequeña escala no se pueden asumir. Y poder llenar el vacío que está creando la banca comercial por la limitación de bancos, que son 3 nada más, y las reglamentaciones federales. Ahora tendrían una gran oportunidad. Correcto. El programa de hoy hemos hablado sobre la diversidad empresarial. Vemos cómo en la economía de Puerto Rico casi la mitad de los empleos creados en la empresa privada y del gobierno proviene de empleos que se generan en las pequeñas y medianas empresas. Vemos cómo el empresarismo es crítico para cualquier estatus que uno quiera en Puerto Rico. De hecho, el propio Pedro Albizu Campos decía que no se podía tener un país independiente sin una clase empresarial local fuerte. Y eso ha sido así a través de la historia de todos los distintos movimientos nacionalistas en los países, a menos que sea el sistema comunista, ¿verdad? Excluyendo el sistema comunista. Así que, nada, Puerto Rico tiene una gran oportunidad en términos de crecer su economía mediante la ayuda de estos sectores que son críticos y es un sector permanente. Porque las multinacionales pueden estar hoy aquí y mañana se van. Esto es personas de aquí, o sea, se está generando una economía local. Gracias, Paco. Gracias, Ángel. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.